Quisiera su opinión de la hermana Daisy Escalante, que tiene sueños y visiones, cree que tiene el Espíritu Santo. Yo estuve la semana pasada en Puerto Rico, estuve predicando en la ciudad de Añasco, lindas reuniones con nuestros hermanos, y se me acercaron varios a hacerme esta misma pregunta. La hermana Daisy Escalante es una hermana adventista que vive en Puerto Rico. Hay muchos hermanos que creen que los sueños y visiones que ella dice tener vienen de parte de Dios. Yo no estoy cerrado a ninguna cosa que venga del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que en el tiempo del fin va a haber manifestación del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2 y versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Aquí nos dice que en el derramamiento final del Espíritu Santo, específicamente dice: derramaré mi espíritu, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que podemos esperar la manifestación del don profético en este tiempo del fin también. Habiendo dicho esto, que este servidor está consciente por la palabra de Dios y sabe que Dios va a derramar su Espíritu Santo en este tiempo del fin, tengo que decir otra palabra más, y es la siguiente: así como el verdadero don profético se manifiesta en la iglesia del Señor, también el enemigo trata de suplantar las cosas que Dios hace, de imitar. Y por eso tenemos que estar muy a la expectativa y muy pendientes para no ser engañados. El Señor Jesús nos advierte que vendrán muchos falsos profetas. Mateo 24 dice en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nuevamente en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, porque el Señor Jesús nos advierte que en el tiempo del fin una de las señales va a ser que va a haber falsos profetas, tenemos que estar con los ojos abiertos. No porque alguien diga: Dios me mostró, yo tuve un sueño, tuve una visión, automáticamente porque la persona lo diga, lo vamos a creer. Aquí dice: muchos vendrán en mi nombre. Incluso los que profeticen, dice Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo que a mí me impresiona de este versículo es que las personas que van a estar profetizando, primero lo van a estar haciendo en el nombre de ¿quién? De Cristo. Y en segundo lugar, van a estar tan
convencidos de que realmente es el Señor el que hablaba a través de ellos, que hasta le van a reclamar al mismo Señor en su venida y le van a decir: pero Señor, profetizamos en tu nombre. Es el engaño fatal, porque ellos mismos están convencidos que lo que están haciendo viene de parte de Dios y hasta se atreven a reclamarle al Señor Jesús: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Él les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Entonces, no hay peor engaño que estar engañados, estar tan convencidos que lo que yo estoy haciendo viene de Dios, cuando en realidad viene de otra fuente. Y aquí nos dice cuál es la fuente: apartaos de mí, obradores de maldad. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo no he investigado lo suficiente sobre la hermana Daisy Escalante, que vive en Puerto Rico, para poder decir esto es de Dios o no. En primer lugar, este servidor no puede ser conciencia para otro. Cada uno tiene que probar por sí mismo y convencerse. Por supuesto, si yo veo que hay un error, que hay una mentira, también tengo que alertar al pueblo para que no sean engañados. Y como les digo, este servidor no tiene suficiente información. ¿Y qué quiere decir información? Bueno, Jesús dejó 10 pruebas distintas para comprobar si un profeta viene de Dios o no. 10 pruebas distintas. Una de esas pruebas está en Mateo capítulo 7 y versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una de las pruebas es por los frutos. Yo no conozco a la hermana Daisy, no la he tratado, no sé nada de ella. Las personas que creen que sus sueños y visiones vienen de Dios, pues hablan bien de ella, pero hay otros que no hablan tan bien y que me dicen otras cosas. Entonces yo tengo que ver los frutos en la vida de esa persona, y por eso no puedo dar mi opinión al respecto. En segundo lugar, una persona aún puede aparentar piedad. Puede aparentar piedad. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, dice en el versículo 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, tienen apariencia de piedad. Yo he visto en YouTube algunos testimonios de la hermana Daisy. Tiene apariencia de piedad. Cuando ella habla, habla con mucha vehemencia, hasta llora cuando ella habla. Pero he aprendido a lo largo de mi vida que las lágrimas no son lo que convencen. No tengo que dejarme guiar por los sentimientos, sino por una: así está escrito. Entonces, son 10 pruebas. Nomás la primera no la puedo ni siquiera aplicar porque no conozco los frutos de esta hermana. Otra prueba: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O el apóstol Pablo lo pone de esta otra manera en 1 Corintios capítulo 14. Dice: los espíritus, versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué quiere decir esto? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, cuando un profeta habla de parte de Dios, lo que él dice tiene que sujetarse a lo que los demás profetas han dicho. Si contradice
solamente una cosa que Dios haya hablado a través de los profetas de la Biblia o a través de alguien que ya sabemos que es profeta de Dios porque le hemos aplicado las pruebas del verdadero profeta, como lo es Elena de White. Si esta hermana Daisy contradice algo que dice la Biblia o que dice el don profético dado a Elena de White a través de estos libros, pues para mí es suficiente de saber que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice y Dios no se equivoca. Algunos dicen, no, pero casi todo está de acuerdo. Con una cosa que no esté de acuerdo es suficiente para descartarlo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. No va a decir una cosa a través de un profeta y luego se va a dar vuelta y va a decir otra cosa contraria a través de otro profeta. Esa es una prueba muy importante, muy importante. Comprobar o comparar lo que esta persona dice con lo que dicen los demás profetas de la palabra de Dios. Una tercera prueba. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que una prueba es que lo que profetiza se cumpla. Si dice algo y no se cumple la palabra que habló, sabemos que Dios no habló. Y otra vez, Dios no se equivoca. Con una sola cosa que no se cumpla, ya sabemos que no es de parte de Dios. Con una sola, porque Dios no le atina, Dios sabe. Y entonces Dios no, algunos dicen, no, pero esa persona tiene un 80% de accuracy, como se dice, de exactitud en lo que predice. Ese es bueno, 70% le pega. Dios no le pega, Dios no le atina, Dios sabe. Entonces con una sola cosa que diga que no se cumpla, ya sabemos que no es profeta de Jehová, lo habló con presunción. Hemos visto 3 pruebas de los profetas. ¿Cómo saber si un profeta es de parte de Dios o no? En el caso de la hermana Daisy Escalante, mi palabra es la siguiente, y no estoy hablando de 2 maneras distintas. En primer lugar, no cerremos nuestro corazón a manifestaciones que pueden ser genuinas de parte de Dios. Y en segundo lugar, estemos con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para no ser engañados, porque hay falsos profetas que se van a levantar. Escudriñemos, comparemos, veamos el testimonio de su vida, veamos lo que dice, qué dicen los sueños, y a ver si están de acuerdo con las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. A veces digo, bueno, tanto que Dios nos ha dado a través de su mensajera Elena de White, la mayoría de la gente ni lo estudia. Entonces, ¿para qué queremos otro profeta si la que Dios nos dio ni siquiera lo estudiamos y ni siquiera lo ponemos en práctica? En otras palabras, escudriñemos, estudiemos, comparemos un poquito aquí y otro poquito allá. Y la palabra de advertencia, cuidado, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.